¿Qué tal, jóvenes? En esta sesión vamos a hablar sobre el diseño geométrico de vías, la parte 2. Específicamente vamos a hablar de infraestructura adicional y recomendaciones para el trazado y su integración al entorno. ¿Ya? En cuanto a la infraestructura adicional, vamos a encontrar lo que son los taludes tendidos, digamos. Geotécnicamente establece frente a un deslizamiento, dependiendo de la función del terreno. Recuerda que aquí está la plataforma. Aquí hay un ejemplo de un talud de tipo muro de pie, que va a hacer que el terreno que está acá soporte adecuadamente la plataforma. Esa es la función del talud, digamos. Es para evitar la erosión producida por el agua, también para redondear ciertas aristas para una mejor adaptación ambiental y uso agrícola. ¿Ya? Todos estos soportes que ustedes ven acá es lo que se denomina talud. En cuanto a horas de paso, vamos a tener en cuenta diferentes horas de paso, como por ejemplo los puentes. ¿Ya? Se trata de mantener el ancho de la calzada. El costo es proporcional, directamente proporcional al tamaño de la luz al cuadrado de la luz libre. La luz libre es lo que nosotros tenemos, esta distancia que está acá, ¿ya? El cuadrado de la luz libre, y dependiendo también del ancho que va a tener este ancho de calzada. Algunas condiciones para su diseño en cuanto a si es un carril, 2 carriles, 3 carriles, etc. Vamos a encontrar túneles también, diversos tipos de túneles con calzadas separadas o túneles independientes. Va a depender también el costo, es proporcional al cubo del diámetro del túnel, ¿ya? Al cubo del diámetro del túnel, y claramente va a depender si es de un carril, 2 carriles, 3 carriles, con las consiguientes recomendaciones de diseño. Vamos a tener otros elementos de intersecciones y ramales y enlaces, digamos. Aquí nosotros vamos a tener carriles de cambios de velocidad. Hay 3 casos aquí, 3 configuraciones. Las primeras 2 es para que un vehículo que va circulando por una carretera pueda salir adecuadamente de esa carretera. ¿Ya? Vamos a tener la desaceleración en paralelo y la desaceleración directo. ¿Ya? La desaceleración en paralelo va a permitir que el vehículo no afecte en menor medida, digámoslo, a los vehículos que están teniendo un flujo vehicular en esa dirección, ya que la disminución va a ser en una pista auxiliar. Mientras que en la configuración de desaceleración directo, la desaceleración se comienza a hacer en la misma carretera, luego va a tener una afectación al flujo, a la velocidad del flujo que está dentro de la carretera. Por otro lado, acá vemos un ejemplo de configuración para permitir el ingreso de un vehículo al sistema carretera, y vamos a tener una configuración de aceleración en paralelo. ¿Ya? Cuando nosotros ingresamos a una carretera, todo este camino que se ve para acá es esencialmente para que el vehículo adquiera una velocidad, una aceleración para alcanzar una velocidad promedio del flujo que está circulando por acá. ¿Ya? Otros elementos vamos a tener como son las intersecciones. Acá tenemos 2 ejemplos de intersección en T, una sin canalizar y otra canalizada por una lágrima con carril de espera. Aquí en este caso los conflictos son, por ejemplo, para un vehículo que viene en esta circunstancia, es un viraje a la izquierda o un viraje a la derecha. Y aquí el conflicto se produce con los 2 flujos que van a estar en contrapuesto, digamos. Mientras que este tipo de configuración va a solucionar el mismo problema, pero con una mejor gestión, ya que los flujos se pueden separar y gestionar de mejor manera. Por otro lado, en las intersecciones en Y vamos a tener ciertas bifurcaciones de flujo, tanto que convergen a una pista como los que divergen a 2, digamos. ¿Ya? Y eso hay que tener claro. Todo este sector o todas estas soluciones de diseño se van a conocer como trenzado. Otros elementos estos enlaces que van a permitir el giro a la derecha e izquierda. Ya aquí hay movimientos de paso, como por ejemplo los que están acá, movimientos de giro a izquierda, movimientos de giro a la derecha. ¿Ya?
Aquí hay un ramal directo ceñido a un lazo y aquí hay un ramal para giro a la izquierda con entrada y salida por la derecha. ¿Ya? Un poco más complejo que el anterior, pero que resuelve de la misma manera los conflictos, y claramente aquí va a haber una diferenciación en cuanto al costo de la infraestructura. Mismo caso, aquí hay unos enlaces con una sola hora de paso del tipo A y del tipo B, lo llamado enlace en trompa. Aquí vamos a tener enlaces con más de una hora de paso, ¿ya? Anteriormente estos enlaces obedecen a la forma que adoptan, digamos, por eso se le llaman trompa, ¿ya? En cambio, acá bajo ese mismo parámetro vamos a tener enlaces de trébol. Aquí hay un trébol completo y un trébol completo con dos vías colectoras distribuidas, ¿ya? Aquí hay diferencias. El enlace de 4 tramos va a ser una de las soluciones de diseño que tienen las carreteras modernas, digamos, para, si ustedes recuerdan atrás el concepto de la velocidad de flujo, digamos, una velocidad cómoda, segura y que sea lo más constante posible, este tipo de enlace lo permite. Otro elemento que va a ser la rotonda tipo glorieta, ¿ya? Hay con isletas divisorias y la isleta central. Son frecuentes en zonas urbanas, donde vamos a encontrar tramos de igual importancia y no importa que los vehículos se detengan en esos flujos, ¿ya? Claramente tiene prioridad el flujo que está circulando en la rotonda. Algunas recomendaciones para el trazado de uso de integración al entorno. Y esto es clave. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, le mostraba le hacía una analogía ahí del globo con un alfiler? Si nosotros no tomábamos las precauciones adecuadas, ese alfiler iba a provocar un impacto, y aquí es donde tenemos algunos elementos que hay que considerar para evitar ese impacto más dañino, digamos. En cuanto al trazado en planta, se caracteriza porque ese trazado en planta va a tener puntos obligatorios de pasada, como por ejemplo las localidades, y va a presentar corredores favorables o también desfavorables. Entonces, corredores favorables que lo va a hacer la geotecnia o la mecánica del suelo o la geografía del lugar, pero también va a jugar un papel importante el impacto ambiental. Eso significaría el impacto ambiental, dado que ese trazado en planta podría estar evitando una zona de protección ambiental, como por ejemplo un humedal, por ejemplo, o de protección también cultural, por ejemplo algún lugar de un vestigio histórico, de alguna civilización antigua, etc. Va a condicionar ese trazado en planta. Y también vamos a encontrar el trazado en perfil, que va a requerir ciertas excavaciones, va a requerir cierto relleno, va a requerir instalar viaductos y túneles, ¿ya? Bajo el concepto de optimización económica va a depender este concepto de la explanación, seguridad, integración al entorno. Cómo se está comportando el terreno, cómo le damos los conceptos de seguridad y cómo me va a afectar, digamos, por ejemplo, los poblados que podrían estar cerca. Y todos estos elementos trazados, todos estos elementos que ustedes ven acá condicionan el trazado, ¿ya? Vamos a ver algunos aspectos de detalle. Que el relieve de los terrenos va a influir claramente en el diseño. Vamos a encontrar terrenos llanos, terrenos ondulados, accidentados, muy accidentados, con las respectivas márgenes digamos, de pendientes que se puedan presentar. Acá, eso es lo que está entre paréntesis, ¿ya? La clasificación de relieve en función de la inclinación máxima del terreno original. Y esa inclinación, por ejemplo, los terrenos llanos no van a tener una inclinación máxima hasta el 5%, se va a considerar llano. Entre el 5 y el 15 se va a considerar un terreno ondulado. Entre esa inclinación máxima, entre un 15 y un 25%, va a ser un terreno accidentado, y sobre el 25% ya es muy accidentado, como por ejemplo un terreno montañoso podemos encontrar. En cuanto a la influencia de la geotecnia en el diseño, claramente vamos a necesitar excavaciones. Esas excavaciones pueden resultar muy costosas si estamos hablando de terreno en roca versus el granular.
las excavaciones que se utilicen, los desmontos, las sacadas de terreno van a servir para reutilizar en otros lugares donde haya que hacer un relleno. Y la estabilidad de los taludes va a estar condicionada con respecto al coeficiente de seguridad del deslizamiento. ¿Ya? Va a depender de la inclinación máxima. ¿Ya? Aquí tenemos tres ejemplos, digamos. Entonces, aquí hay un peligro pequeño, un peligro normal, y aquí es muy peligroso dada la inclinación. ¿Ya? Una zona muy elevada, digamos, va a requerir ciertas soluciones diferentes. No es nuestro tema diseñar, pero hay que entender los conceptos. ¿Ya? Influencia de la geotecnia en el diseño: vamos a tener asentamientos con suelos blandos, ya sea terreno arcilloso o limoso, y eso va a implicar que dependiendo del peso vamos a tener que hacer diferentes soluciones. Cimentación de viaductos y obras de paso: vamos a tener zapatas y pilotes para poder tener una sustentación mayor, digamos, a lo que me proporciona el terreno. En cuanto a túneles, vamos a tener alternativas, sistemas constructivos, sostenimiento, y vamos a tener diferentes soluciones de revestimiento también. En cuanto a cómo se integra el diseño, los taludes cuya inclinación es análoga al terreno, aquí tenemos dos aplicaciones de uso en uso de suelo colindante. Vamos a tener un mal diseño y una buena aplicación. Ahí hay algunos parámetros de diseño. Varían los estándares de diseño para adaptarse a condiciones ambientales también diferentes. Aquí hay otra: si un tramo de carretera resulta demasiado visible, por ejemplo, lateralmente, es posible ocultarlo mediante un desmonte. ¿Ya? Eso es lo que ustedes ven en la línea segmentada, el terreno original. Aquí se hacen excavaciones, se coloca el desmonte, y esto impide que se pueda avistar la carretera y impide que el sonido llegue a las casas, ¿ya? O por lo menos lo disminuye. Aquí tenemos un falso desmonte: el terreno pasaba por la línea segmentada, pero lo que se excavó, lo que se extrajo del terreno se colocó acá o de otro lado, y hizo un falso desmonte. ¿Ya? ¿Para qué? Para la interrupción de la visibilidad hacia la carretera y de los ruidos claramente que van a surgir de ahí. Y aquí tenemos otro: puede ser beneficioso, pero no siempre, seguir la línea editorial principal para evitar la zona habitada. ¿Ya? Aquí tenemos la carretera ubicada evitando horizonte de puntos sensibles. ¿Ya? Y claramente si se respeta eso, digamos, de las vistas entre divisiones son muy lejanas, entonces mayor impacto no va a tener. Aquí tenemos otro caso: explanaciones muy visibles, donde existe un trazado independiente para cada sentido. El talud intermedio es pantalla contra el deslumbramiento. ¿Ya? Esto es lo que era el terreno. Aquí hubo una excavación y se produce un terraplén destacado y amplio. ¿Ya? Ahí hay un desmonte. ¿Ya? Y aquí también el suelo devuelto a su suelo agrícola. Aquí también se hizo una solución. ¿Ya? Y aquí estamos hablando de excavaciones o desmonte. Aquí, en cuanto a los viaductos, cuando cruzan los valles y son estrechos y hay ciertas laderas empinadas, las vistas al valle abajo se enfocan sobre el viaducto y que marcan las más distantes, digamos. Entonces, aquí claramente entorpece la vista, pero hay soluciones que pueden ser cada vez más amigables con el medio ambiente. ¿Ya? Algunas recomendaciones: evitar cruzar reiteradamente cursos de agua y vías de comunicación para no hacer tantos túneles, no hacer tantos puentes. Seguir el trazado de otros elementos, tanto como líneas de ferrocarril, líneas de alta tensión. Reduce el impacto en el paisaje, y es común ver en Chile que la carretera va a un costado del ferrocarril. ¿Ya? En cuanto a los túneles, plantar en zonas habitadas y de gran sensibilidad ambiental. Idealmente pase por bajo, digamos, pase oculto a la carretera. Aquí tenemos algunos ejemplos de rellenos en valles amplios y de poca profundidad. Se pueden hacer los rellenos, ¿ya? Y se evita un tremendo puente y se disminuye al máximo solamente el curso de agua. Versus acá se deja el curso de agua muy acotado y existe el relleno de terreno. Bueno, jóvenes, esto es todo en este capítulo. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un buen día.